¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este podcast de Ari te cuenta. Estoy muy emocionada por tenerles aquí y por contarles todas las historias que tengo para ustedes. Mi nombre es Ari y bueno, ya saben que en estas épocas pues obviamente estamos de fiesta porque tenemos lo que es Halloween y pues tengo muchísimas historias para ustedes. La verdad estoy muy emocionada y bueno, vamos a empezar con la primera historia. Como ya saben, recientemente fui a Puebla y pues obviamente yo desde que llegué le pregunté a mi familia, ¿sabes qué? Yo quiero saber todas las historias que se cuentan aquí porque las quiero contar. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Esta historia le sucedió a mi abuela. Mi abuela, toda mi familia es originaria de Puebla. Ellos son originarios de un pueblo que se llama San Felipe Teotlalcingo. Y bueno, esta historia le sucedió a mi abuela. Y bueno, mi abuela tenía una rutina en la que todas las mañanas debía acompañar a su abuela para ir por lo que es a moler el molino. Y bueno, ellos iban a moler maíz para las tortillas y diferentes actividades, ¿no? Entonces mi abuela tenía la costumbre de siempre levantarse temprano, porque si no se levantaba temprano se podía ir su abuela solamente le gritaba unas 5 veces y si no se despertaba pues se iba, ¿no? Y a mi abuela le tocaba alcanzarla al molino, pero por la madrugada, por ser tan de mañana y porque todavía estaba oscuro, a mi abuela le daba muchísimo miedo ir pues ahora sí que alcanzar a su abuela, ¿no? En una de estas mañanas a mi abuela pues se le hizo tarde y se quedó dormida, es decir, su abuela pasaba por ella eso de las 5 de la mañana y eran aproximadamente las 5:20 cuando se despertó. Se despertó súper apurada y se fue corriendo al molino. Ella obviamente pues este era un camino que recorrían pues diario, entonces ya se sabía las calles, ya se sabía pues todo lo que estaba en el camino, ¿no? Esa mañana tuvo la pues mala suerte de encontrarse a 2 burros. Ella me cuenta que una de las cosas que más le daban miedo eran los nahuales, ya que se escuchaba que pues por la falta de luz se prestaba para pues contar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estaba oscuro y de repente ve 4 ojos brillosos, ¿no? Y ella se da cuenta que efectivamente son 2 burros que jamás había visto, que sabía que no eran de ningún vecino y se le hizo muy raro, pero pues estaban por el lugar donde ella tenía que pasar. Entonces ella procedió a caminar y de repente estos empezaron a rodearla de una forma muy violenta, casi que la estaban atacando. Entonces mi abuela pues se asustó muchísimo y en eso trató de salir como pudo y estos la empezaron a seguir. Ella corrió lo más que pudo, o sea, casi estos burros la estaban atacando. Entonces ella se asustó muchísimo y decidió ir corriendo al molino. Se escapó, llegó con su abuela súper asustada y le contó lo que había pasado, a lo que la abuela le dijo: mi hija, ya se te aparecieron los nahuales, pero no te preocupes, no te van a hacer nada. Mi abuela pues obviamente estaba pues súper asustada y le dijo: ¿cómo que no me van a hacer nada? Pues si me acaban de atacar. Pero eran 2 burros y él le dijo: no, sí, no te preocupes, ahorita vemos qué onda. Y ya, total, terminan de moler lo que es el maíz y salen del molino. Cuando salen del molino todavía estaba oscuro, eran a eso de las 6 de la mañana y de repente mi abuela ve 2 ojos brillantes en el cielo y le dice a su abuela: oye, mira lo que va ahí, abuela. Y de repente la abuela le dice: ay, mi hija, allá va la bruja. Obviamente la abuela usó pues groserías porque pues en ese tiempo se contaba que las brujas robaban animales y otro tipo de cosas, ¿no? Incluso se decía que le chupaban la sangre a los niños. Y bueno, de eso tengo otra historia, pero se las voy a contar más adelante. Y bueno, resulta que pues mi abuela le dice a su abuela que vio a pues un cochi que estaba volando, ¿no? Y de repente pues ya, o sea, la abuela le dice: mira, ya va la bruja. Y mira, ya la bruja. Y pues ya, total que la abuela de mi abuela procede a quitarse un como cinturón que usaban de tela, no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es que se lo quitó, hizo una cruz en el piso y de repente pues empezó a orar unas palabras en náhuatl, me parece, y de repente trató de bajar a lo que es la bruja, ¿no? Eso se lo comentó a mi abuela, le dijo: tú no te asustes, pase lo que pase, quédate aquí conmigo. Y
empezó a gritar diferentes nombres, empezó a gritar muchísimos nombres y de repente dice el nombre de Carla. Y cuando dice el nombre de Carla, cae la bruja. Eso fue algo increíble para mi abuela, de verdad ella no sabía si estaba soñando, pero tenía muchísimo miedo. Cae primero cae primero el puerquito y pues obviamente en cuanto toca tierra se echa a correr y sale muy muy asustado. Mi abuela en ese momento no sabía qué hacer, pero pues recordó lo que su abuela le dijo: pase lo que pase, no te vayas, quédate aquí conmigo. Ella escuchó como su abuela le empezó a decir a la bruja que pues ya le había cargado la tal, porque eso que estaba haciendo estaba mal, que estaba robando, que qué le pasaba. Y de repente la bruja le dice: no, perdóname, lo que pasa es que yo no tengo dinero y pues esto se lo llevo a mis hijos. Casi que le empezó a rogar por su vida y le dijo que por favor que la dejara ir, que jamás iba a volver a acercarse a ese pueblo, que ya no era de ahí, que de hecho era de otro pueblo tal y que era de la familia tal, pero que por favor la dejara en paz. Y pues la abuela la entendió por el lado de que era madre, pero solamente estuvo así de avisarle a todos y pues yo creo que en ese tiempo pues la hubieran, no sé qué le hubieran hecho realmente, pero pues resulta que su abuela la dejó ir y la bruja se fue. Entonces mi abuela en ese momento pues obviamente se asustó muchísimo, ella no creía en ese tipo de cosas y pues cuenta que esa fue la vez en la que pudo presenciar como una bruja pues realmente existía, ¿no? No sé qué es lo que ustedes piensen. La verdad es que cuando me contaron esta historia yo pues me saqué muchísimo de onda. Realmente no sabía que este tipo de cosas se podían hacer, pero sí me contó mi familia que pues antes se contaba mucho ese tipo de cosas y que realmente pues existían ese tipo de cosas. De hecho hay otro tipo de anécdotas que, como les comenté, más adelante se los iré contando, pero no sé qué es lo que ustedes piensen sobre esto. Cuéntenme si tienen alguna historia similar a esta. Y bueno, vamos a empezar con la siguiente historia. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia le pasó a un chico que se llama Roberto. Roberto y el amor de su vida se casaron en julio del año del 2014. De luna de miel ellos querían conocer varios lugares de aquí de México y decidieron irse por Cancún. Salieron desde Monterrey y cruzaron lo que fue Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y pues finalmente llegaron a Cancún. Él me cuenta que pasaron varios días ahí y pues realmente todo fue precioso, o sea, se la pasaron muy muy bien, pero pues lastimosamente, como pasa en todos los viajes, llegó el momento en el que ellos se tenían que regresar a lo que era su casa. Entonces ellos pues se fueron de vuelta a su casa y su esposa le pidió de favor de que por favor se fueran a visitar a sus abuelos que eran originarios de Tehuetlán. Bueno, pero para esto no se podían regresar por el mismo camino, tenían que tomar un camino que era por la sierra. Entonces pues él, como buen esposo que quería complacer a su esposa, decidió claro que sí, llevarla a que pues visitara a sus abuelos, ¿no? A que visitara a sus abuelos. Y bueno, procedieron por el camino y efectivamente este era un lugar pues lleno de muchas carreteras con curvas y bueno, emprendieron viaje. Estaban pues realmente a lejitos de donde vivían los abuelos y pues desgraciadamente el camino estaba lleno de piedras, estaba lleno de curvas y sobre todo pues les tomó la noche. Cuando les tomó la noche ellos pues sí tenían como que miedo porque pues realmente era una carretera que no conocían y decidieron pararse cuando empezó a llover muy fuerte. Se pararon y pues todo bien, o sea, estuvieron ahí hasta que se calmó un poco la lluvia y aproximadamente media hora después siguieron el camino. Cuando siguieron en el camino pasaron unas 2 horas cuando de repente vieron las luces de un carro, bueno, las luces traseras de un auto. Ellos para este punto ya estaban decididos a quedarse en el primer hotel que encontraron porque ya no querían seguir conduciendo de noche. Y sí, efectivamente su esposa había sacado un mapa y vieron que aproximadamente a 1 hora estaba una pensión, entonces ellos pues iban a pasar la noche ahí. Y bueno, en el camino se encontraron a este carro con las luces traseras prendidas. El esposo se sacó mucho de onda y se dio cuenta de que había una pareja que se había accidentado. Entonces él, por buena onda, decidió bajarse para ver en qué podía ayudar. Cuando se bajó,
se dio cuenta que desgraciadamente la pareja estaba sin vida. El hombre estaba con el cráneo metido en el volante y la esposa pues prácticamente tenía la cabeza partida en dos. Entonces en la parte de atrás él no se había dado cuenta que habían dos niñas, una que pues desgraciadamente ya estaba, pues ya no estaba aquí, y otra que parecía que estaba llorando. El carro pues estaba estaban casi que prensados, ¿no? Entonces él pues intentó abrir la puerta para ayudar a la niña que parecía que estaba llorando, pero no pudo. Él me cuenta que realmente la niña tenía o sea, no se le miraba la cara, tenía el pelo largo y estaba tapada de forma como en forma fetal, entonces como si estuviera llorando, ¿no? Él le habló, pero pues no obtuvo respuesta. En eso se fue al carro con su esposa y le dijo que tenían que ayudar a la niña. La esposa era muy creyente de este tipo de temas paranormales y le dijo que no, que por favor ya se fueran, que eso no le daba buena espina y que pues ya se quería ir. En eso el esposo pues obviamente sintió feo, pero la esposa le hizo ver que le iban a ayudar, iban a ser de mejor ayuda si llamaban a, pues ahora sí que a la ambulancia, a la policía y pues al CEMEFO, ¿no? En eso el esposo pues decide llamarle, pero no había señal y la esposa le dice, sabes que vámonos, hay que irnos porque de verdad pues me siento muy mal, me da muchísimo miedo, vámonos por favor, cuando estemos en la pensión nos aseguramos de que alguien venga a ayudarlos. Y bueno, cuando el esposo regresó por última vez para ver si podía sacar a la niña que estaba llorando y llevarla al hospital, se dio cuenta que ya no había nada en el carro. O sea, estaban las 3 personas lesionadas nada más, pero la cuarta niña que estaba llorando en posición fetal ya no estaba. Entonces el esposo pues se sacó de onda, regresó con la esposa y le contó. La esposa con mayor razón le dijo que por favor se fueran, que ya no aguantaba, que eso le daba muy mala espina. Y pues obviamente pusieron las altas en el carro y caminaron, bueno, echaron a andar el carro. A unos 20 minutos después vieron como si una mujer atravesaba la carretera corriendo. En eso a la esposa pues se le salió casi que el corazón y estaba muy asustada porque pues de por sí, por lo que habían visto, estaba ya muy mal. Entonces pues sí, vio a la niña esta, bueno, y bueno, resulta que vieron a esta pues como figura en la carretera y de repente esta figura se les atraviesa frente al carro, a aproximadamente unos 30 metros de distancia, y en eso él se da cuenta que es la niña que había visto en el carro. Para este punto él pensaba que pues esta niña se había salido, pero recordó que no había forma de salir. Entonces la esposa le dijo, ¿sabes qué? Acelérale, no te pares, vámonos, esto no me da buena espina. Y pues él le hizo caso a ella, aceleraron al carro y de repente pues ya pasaron unos 10 minutos cuando de repente empezaron a escuchar como unos llantos, y de repente la esposa dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que quería? En caso de haber sido alguien, ¿no? Y de repente escuchan que en la parte de atrás alguien les contesta, a mi mamá. En eso la esposa voltea por el espejo y se da cuenta que hay alguien sentada en la parte de atrás y le dice al esposo. El esposo también voltea y de repente pues por el susto pierden el control del carro y pues dan a un barranco que no estaba muy alto, pero hizo que el carro diera vueltas. Desgraciadamente el esposo se despertó en el hospital y después de varias preguntas él lo que más quería saber era cómo estaba su esposa, y pues de repente él efectivamente le dicen que su esposa falleció. Desde ese entonces él empezó a maldecir a lo que les había pasado en ese accidente, o sea, al ente que les hizo eso, porque se dio cuenta que efectivamente no era nada. Él recuerda del accidente que vio como pues su esposa traía el cinturón, pero él vio como esa cosa salió por una ventana rota y después se paró enfrente de él por el vidrio roto, pues prácticamente se puso frente a él. Él cuenta que esta historia fue muy fuerte, perdió el amor de su vida por un accidente y sobre todo pues jamás sabe explicar qué fue lo que vio. Él solamente despertó en el hospital y ya no pudo hacer más. Y creo que esa historia es
pues es muy común escuchar este tipo de historias de entes que hacen que tengas algún accidente. Es por eso que realmente a mí me da mucho miedo manejar en carretera. Y bueno, no sé qué es lo que ustedes opinen. Realmente yo lo siento mucho y lo quiero decir desde aquí. Si lo escuchas, lo siento mucho. Gracias por compartir tu historia y sobre todo pues lamento que haya pasado y que haya sucedido así. Mi más sentido pésame. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta historia. Esta historia se llama El Catrín. Esta historia tiene mucho significado. Realmente esta historia me la cuenta una persona que le sucedió hace aproximadamente 15 años. Esta persona, pues bueno, vamos a empezar a desarrollarla para que entiendan el contexto. Y bueno, esta persona me cuenta que era un joven que realmente durante su juventud se encontraba en una época muy rebelde. Él dejó de estudiar, se la pasaba en fiestas, se la pasaba tomando, bebiendo, saliendo con amigos, etc. Su familia realmente estaba muy preocupada por él y su madre siempre le insistía en que por favor volviera a la escuela y prácticamente pues él estaba echando a perder su vida. Y en una de estas fiestas él decidió irse aproximadamente a la 1 de la mañana de ahí y pues en ese momento ellos pues no usaban Uber ni nada. Entonces ellos iban caminando, la fiesta era cerca de su casa, bueno, cerca a una media hora caminando, y pasó a dejar a su amigo, ya que pues primero estaba la casa de su amigo y luego estaba su casa. En eso, cuando lo pasa a dejar, se da cuenta de que pues ya estaba oscuro y le empezó a dar miedo el camino y bueno, pues de una u otra forma tenía que llegar a su casa, así que emprendió viaje. De repente pasaron unos 15 minutos de camino, ya estaba, que será 10 minutos de su casa, cuando de repente ve a un hombre como a unos 10 metros de distancia, un hombre a lo que él pues describe bastante elegante, alto y con una tez muy blanca, tanto que se podía ver pues en la oscuridad, ¿no? Él pasa y trata de evitar pues pasar por a un lado de él, por lo que se cambia de banqueta, pero cuando él está a unos 2 metros de distancia, le llama y le dice buenos días. Él no le contesta y de repente voltea a verlo porque fue como que él me comenta que fue imposible no tener contacto visual con él. Entonces cuando él le volvió a decir buenos días, él le dijo buenos días. En ese momento él le dice que el Catrín le empieza a decir que estaba haciendo tan noche, que era muy temprano para que fuera a trabajar, y él le dice pues que sí, que así estaban las cosas. Él no quiso hacer plática y de repente avanzó 1 metro y cuando pensó que lo había dejado atrás pues ya comenzó a caminar más rápido, pero escuchó que le hablaron y le dijeron espera, no te vayas, creo que tengo algo que puede interesarte. Y cuando le dijo eso, pues él ya estaba asustado, pero pues obviamente como que sus sentidos se alertaron más. Y ya decidió voltear a ver qué era lo que pasaba. Y esta persona le dijo que él lo conocía muy bien, que sabía qué era lo que sufría, qué era lo que le hacía falta y sobre todo sabía quién era. Él le dijo que no le interesaba nada, que lo dejara en paz, y en ese momento este sujeto le dijo que él le podía dar todo lo que él quiera, que él le podía cumplir cualquier deseo que tuviera, pero que todo tenía un precio y que él estaba dispuesto a hacer lo que sea por su alma. Cuando este chico escuchó lo que le dijo esa persona, o bueno, este ente, él se sacó muchísimo de onda y dice que empezó a sentir como sus piernas se volvían un bulto y que no podía caminar, casi como si tuviera una parálisis, pero pues parado, ¿no? Y de repente empezó a sentir eso y lo único que se le ocurrió fue rezar, a lo que él pues tampoco podía hablar, simplemente estaba rezando. Gente le dijo que no servía de nada que rezara, que él sabía que dentro de él no había nada de fe y que él vivía en cada uno de ellos. Entonces él pues en ese momento empezó a llorar, dice que él empezó a rodar las lágrimas cuando de repente por la parte de atrás ve y bueno, se alcanza a ver unas luces de un carro. Cuando
o sea, cuando vio las luces del carro fue como que pudo moverse ya en automático. Entonces volteó a ver el taxi y efectivamente era un taxi que iba pasando ahí, a lo que el sujeto o el chofer le dijo que si no quería abordar, que si no quería que lo llevara. Él sin pensarlo se subió y cuando reaccionó, todo esto fue muy rápido, reaccionó y ya no vio al Catrín ese que le había hablado. De repente el taxista le dice que qué le había pasado y pasaron unos 5 minutos cuando él ya pues como que se calmó y le empezó a contar, y en eso el taxista le dijo: joven, usted tenía aproximadamente 5 minutos ahí parado solo. Nunca hubo nadie cerca de usted. Yo iba saliendo de mi garage cuando de repente vi que usted estaba parado y algo negro, una sombra negra, estaba parado cerca de usted. Y fue cuando usted empezó a hablar. Y después, pues yo ya me voy a trabajar. Cuando alumbré con las luces del taxi, esta sombra se fue. Y fue cuando yo le ofrecí, pues, que lo llevara. Él le cuenta que efectivamente pues le había pasado todo eso, le contó al taxista lo que le pasó y el taxista le dijo: joven, tenga cuidado, y si eso le ofreció por su alma algo, es porque algo está haciendo mal. Eso fue algo como que hizo el cambio para él. Desde ahí empezó a agarrar el rollo y realmente ahora es un profesionista. Él me cuenta esto y me dice que pues realmente lo que sea que haya sido fue para bien, porque pues a él le cambió la vida. Ahora sí que empezó a hacer algo por su vida, y me cuenta que pues sí fue muy fuerte ver esto, y no quieren imaginarse qué es lo que hubiera pasado si el taxista no hubiera pasado por ahí, pues no le hubiera dado ride. No le gusta pensar ni siquiera en nada de esto. No sé qué piensen ustedes, pero tengan cuidado cuando se encuentren a un hombre así con esa descripción, no le hagan caso, y ni aunque esté guapo. Ahora vamos a pasar con esta última historia. Esta última historia es un poco breve. Realmente esta historia tiene mucha relación con alguna otra historia el que les conté, que fue mi abuelo el que la vivió. Pero bueno, esta historia sucedió también en Puebla. Esta historia sucedió a los compadres de un amigo de mi abuelo. Entonces mi abuelo ya le pasó esto que les voy a contar, pero esta historia también le sucedió al compadre de un amigo de él, a los compadres un amigo de él. Resulta que el señor era trailero. El señor de igual forma se dedica a hacer viajes para transportar fruta, que pues ahí es muy común que las personas siembren y pues vendan las frutas, ¿no? Entonces él se dedicaba a transportar ese tipo de alimentos. Una noche él se encontraba de regreso y de repente en el camino vio a una mujer que pues se miraba muy bonita, que realmente coincide con la descripción que mi abuelo le dio en algún momento de lo que a él le pasó. Pero bueno, esa historia mi abuelo se lo contó a ese trailero, y por eso él ya estaba como que atento de lo que pues había pasado, ¿no? De repente mi abuelo me cuenta que el trailero venía y de repente vio a la mujer, venía a lo lejos, pero pues era una mujer normal. Después la mujer hizo la seña de que quería que le diera raite. Mi abuelo, por todas las cosas que se contaban, no accedió a darle raite. Entonces la mujer pues se quedó ahí, él pasó con el camión y de repente él pues empezó como que a sentirse raro, y cuando volteó por el retrovisor vio que venía la mujer corriendo. A él se le salió el corazón, porque en ese momento lo más impactante no es ver que la mujer venía casi que a la misma velocidad que el tráiler. Eso, y de por sí eso ya es muy increíble, ¿no? Lo que le asustó es que la cara de la mujer era una cara de caballo, y esta mujer tenía los ojos rojos. Él se asustó muchísimo, y para ese entonces él llevaba la ventana un poco baja, por lo que podía escuchar, ¿no? Y efectivamente se escuchaban entremezclas de los sonidos que hacen los caballos, estaba relinchando y aparte estaba gritando groserías. Él en ese momento lo único que se le ocurrió fue rezar. Empezó a rezar y dice que no funcionaba, hasta que empezó a rezar con la oración de la Magnífica. Eso pues es una oración que realmente yo desconozco, pero él empezó a rezar, y fue en ese momento cuando empezó a ver que ese ente se quedaba más atrás del camino. Él se asustó muchísimo y realmente llegó muy mal a su casa. Llegó y me dice que tuvo que ir al hospital porque sí fue una
una impresión muy fuerte para él, y desgraciadamente pues por ese inconveniente a él pues él lo asimila como que fue una de las causas porque se le detonara la diabetes. Pero sí, fue ahora sí que una anécdota muy fuerte. Y de hecho anteriormente ya les había contado que a mi abuelo le pasó algo similar con una mujer igual con cara de caballo. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes opinen sobre estas historias? Espero que estén muy bien y sobre todo espero que no les pase algo de esto, y si les pasa espero que me lo cuenten. Mi nombre es Ari y estuve muy contenta por tenerlos una vez más en este canal. Ya saben que me pueden escuchar por Spotify, me pueden escuchar por YouTube y sobre todo pues me pueden ver en estos videos. Mi nombre es Ari y nos vemos en el próximo capítulo de Ari te cuenta.